Bueno, muy buenas tardes a la mesa coordinadora, a las autoridades competentes, a todo el público que nos acompaña, público de los municipios de Andalucía y Bolagrande y todas las fuerzas vivas. Es importantísimo estar hoy todo el mundo presente y todas las fuerzas vivas en este proyecto de otorgación de licencia ambiental. Menos mal que todos aprendemos a leer y a escribir y a sumar y a restar, para de esa manera poder interpretar desde el día 23 de abril, donde se socializó el proyecto, volvernos unos estudiosos y poder hoy estar aquí presentando una ponencia de la cual Azorribú como tal ha logrado aglutinar un grupo de profesionales interdisciplinarios en los cuales elaboramos una ponencia de 18 páginas que entregamos ya a la CBC y radicamos, y vamos a hacer una exposición resumida en qué consistió ese estudio concienzudo. Azorribú se creó como fundación del río Bugalagrande en el año 1992. Y el día 30 de septiembre del 2009, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la resolución número 1541, que nos creó como distrito de adecuación de tierras de gran escala del río Bugalagrande, Azorribú. En el año 92 entonces nacemos, acabamos de cumplir 27 años de existencia y 10 como distrito de adecuación de tierras con una reglamentación concedida a través de la CBC para hacer uso de agua para los cultivos, diferentes cultivos en la zona de Andalucía y Bugalagrande. Este proyecto de construcción de materiales de construcción, solicitado por la empresa Mining Group Corporation Limitada, nosotros juiciosamente hicimos un resumen de los antecedentes del proyecto y nos basamos en datos reales, que fue la documentación que la CBC nos hizo llegar a través del edicto. A pesar de que hemos escuchado aquí diferentes volúmenes, arrancamos con 201, que es lo oficial, como lo decía la concejal del municipio de Andalucía, es el documento oficial inicialmente. Que después nos lo acomoden y nos digan que van a ser 152.000 metros cúbicos por año y que al final nos digan que apenas son 19.000. Nosotros nos basamos en lo que dicen, lo que está escrito, escrito está y es lo oficial, y sobre eso basamos nosotros nuestros antecedentes. ¿Quién solicita el proyecto? La empresa FM Mining Group Corporation Limitada, a pesar de que también tratan de hablarnos de Golia S.A. o SAS, pero al final el documento oficial habla que es FG Mining Group quien lo solicita. Y la concesión es la IDH 08171, otorgada por Ingeominas. Esto no apareció ayer. Esa concesión fue otorgada el 25 de agosto del 2009, lo que quiere decir que estamos a puertas de cumplir 10 años de venir en este proceso. Y la memoria no nos miente cuando hace 3 años o 4 atrás, a la par de que nos hablaran del embalse del Güey, se presentó paralelamente Mining Group solicitando una solicitación con 2 causales. Una, nos citaron inicialmente una solicitación en el Colegio de Campo Alegre, Andalucía, y a la misma hora la estaban realizando en Potrerillo con 4 o 5 personas. ¿Bajo qué mentira? No sabemos qué pasó por allá, pero definitivamente no nos estaban hablando acorde con la verdad. El resumen del proyecto, mirando toda la documentación que a Mining Group le acercó a la CBC, que tuvimos la oportunidad de consultar, básicamente habla de aprovechar comercialmente las reservas de materiales de construcción, arenas y gravas. Se habla de un 88% de gravas, un 10% de arenas y un 2% máximo de finos que vienen contenidos en ese material de arrastre. La explotación de materiales de construcción con una producción proyectada de 201.000 metros cúbicos por año, como les decía anteriormente. Localizado en la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande, en el corregimiento de Potrerillo, que pertenece a Andalucía, y
vereda Playas Verdes, que pertenece a Bugalagrande. Y aquí podemos ver entonces que lo que está en el rectángulo rojo es la zona de intervención, que tiene aproximadamente 1.800 metros de longitud, está 5 kilómetros arriba de la Bocatoma, del agua potable para los municipios de Andalucía y Bugalagrande, y 2,5 kilómetros por debajo de la estación El Placer, que es donde la CBC tiene instalado su equipo para toda la información que Mining Group sacó, que eso es lo que dice la bibliografía para hacer el estudio y el proyecto que presentó. El impacto ambiental del proyecto para la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande y las áreas operativas de cobertura de Azorribú, o sea, nuestra área de influencia, porque es que nuestra cuenca hidrográfica tiene 90.000 metros cuadrados y el río recorre 80 kilómetros desde que nace hasta su desembocadura, y efectivamente el área de influencia está en una zona que es área que Azorribú como tal protege, porque uno de nuestra visión y misión es proteger la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande. El método de explotación propuesto ante la CBC no es consecuente con el entorno regional de la cuenca hidrográfica del territorio ni con el río Bugalagrande, por ser un río con ecosistema único y biodinámico. No se tiene una referencia física ni estudios históricos y o actuales de batimetría del río Bugalagrande. Si bien se hizo una batimetría, y ahí hago un corto para decir lo siguiente. El día 12 de diciembre del 2018, en una reunión conjunta entre funcionarios de Mining Group y la CBC, se determinó que era necesario hacer un estudio detallado para ver cuáles eran los efectos de esta explotación minera en la Bocatoma. Y se contrató un estudio que en el mes de enero o febrero entregó unos resultados de sedimentología y de batimetría para poder presentar el proyecto. Pero se requiere fundamentalmente hacer una intervención constante para visualizar esta problemática. No se conocen para la cuenca del río Bugalagrande tasas máximas de extracción que no excedan la tasa de recarga de la fuente. La implementación del proyecto produce un efecto drástico en la calidad del agua superficial, disminuyendo el cauce de aguas abajo y ocasionando irregularidades en la distribución para el uso humano, agropecuario y o industrial. Quinto, incremento en los niveles de sedimentación transportados por el bajo cauce flotante, los cuales se depositan en las obras hidráulicas de control y regulación existentes en los canales administrados por la Azorribú, lo que nos va a generar muchísimos más gastos para poder hacer el mantenimiento de estas obras hidráulicas y las derivaciones que nosotros tenemos a lo largo del río por los 6 canales que tenemos concesionados. El uso de retroexcavadoras en explotaciones dentro del cauce activo del río interfiere directamente con los hábitats de la fauna y la flora existentes en el río. A pesar de decir que la explotación va a ser en los playones del río, en las figuras planos 1 y 2 presentados por Mining Group, el 60% de las dársenas están localizadas dentro del caudal activo del río, yendo en contra de la fauna y la flora existente. 7. La explotación de materiales de arrastre debe limitarse solamente a los sectores de agradación identificados, zonificados y delimitados por el PONCA del río Bugalagrande. Cuando hablamos de zona de degradación, son los materiales que se acumulan por arrastre, mas no es excavar para sacarlos, sino retirar las barras de material de arrastre. Debe ser lo normal y lo que cotidianamente hace la minería artesanal, como son los areneros. El PONCA, que es el plan de ordenación, habla que entre el 2012 y el 2021 se elaboró por la CBC, Corpocuencas y la Interventoría TL y Geoambiente, y tiene como objetivo general planear y ordenar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica, social y ambiental, a través de la articulación de los planes, programas y proyectos determinados para 10 años. El plan habla 2012-2021.
objetivo que debe cumplirse por parte de la máxima autoridad ambiental del Valle del Cauca, la CBC, y la solicitud de la licencia va en contravía de ese PONCA. Las disminuciones en el cauce del río Grande son más notorias en la época de estiaje debido a los bajos caudales disponibles. Y el cauce del río Grande es altamente meándrico y trenzado. El método de explotación por dársenas y su ubicación están en un gran porcentaje directamente sobre la lámina de agua del cauce que les mencionaba inicialmente. Siguiente. Concepto de Azurribú con relación a las solicitudes de la licencia ambiental. El PONCA 2012-2021 contempla los proyectos estratégicos relacionados con la explotación de materiales de arrastre en la cuenca del río Bugalagrande como son. Son 3 proyectos y estos proyectos aún no han sido ejecutados porque el PONCA no fue aprobado. Y esos proyectos son: 1. Estudio para conocer la oferta y la demanda de materiales de arrastre en el río Bugalagrande. 2. Reglamentación para la explotación de materiales de arrastre en el río Bugalagrande. Y 3. Formulación de plan de manejo ambiental para el aprovechamiento sostenible de material de arrastre. Por lo tanto, si no tenemos estos estudios, el PONCA no está aprobado, menos podemos pensar en otorgar una licencia ambiental cuando no tenemos un derrotero que nos guíe y nos diga efectivamente si podemos o no podemos. Siguiente, por favor. Conclusiones. Azurribú como distrito de riego y drenaje está en el deber de ser partícipe en este tipo de decisiones, razón por la cual ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto en mención, permitiéndole emitir un concepto de apoyo a la CBC para la toma de la decisión final ante la solicitud de la Mining Group. Revisados y analizados todos los documentos consultados en nuestras oficinas con relación al proyecto, Azurribú solicita a la CBC la negación de la licencia ambiental requerida por la empresa FG Mining Group Corporation S.I. Limitada para dar inicio a la ejecución del contrato IDH 08171 del 25 de agosto del 2009 otorgado por Ingeominas. La Junta Directiva de Azurribú, en fecha 12 de abril del 2019, envió comunicación dirigida al señor Presidente de la República, manifestándole los graves efectos ambientales que ocasionaría el proyecto y solicitando la no ejecución del mismo. Finalmente, Azurribú, en coordinación con la CBC, Asocompalegre, la Fundación Los Azahares y la Fundación Ambiental Persean, trabajan conjuntamente por la defensa y la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande. Siguiente. Datos, planos y fotos ilustrativas del proyecto como un complemento a lo anteriormente expuesto. La producción proyectada habla de 151.000, ya lo hablábamos, pero en documentos oficiales iniciales hablaban de 201.000 y ahora nos hablan solo de 19.000. Pero también lo mencionaba la concejala San Martín. El ancho medio de cada dársena, y son 41, son entre 20 y 35 metros. El largo medio, o sea la longitud, en la sección transversal sobre el cauce es entre 40 y 260 metros. La profundidad hablan de 1.1 y 1.8. Y viene a mi memoria que un estudio de Tectónica SAS realizado en febrero habla que la profundidad máxima para no tocar la línea Towel del río y convertirlo en el futuro en un lodazal es del 1.5 y aquí hablamos de 1.8. Además de eso tenemos entonces los 2 planos entregados por Mining Group donde están localizadas las dársenas y podemos ver en el plano 2 color morado que las dársenas efectivamente atraviesan el cauce activo del río. Siguiente. Esta es una foto tomada reciente el 5 de mayo con dron, ubicación espacial de las dársenas para explotación material de construcción del río Bugalagrande, fuente Azurribú, y en la parte de abajo tenemos la ubicación espacial del polígono para explotación material de construcción del río Bugalagrande, que efectivamente, si miramos, mire cómo se proyectan sobre el cauce activo lo que ellos mismos en el plano número 1 muestra. Este es mucho más real, teniendo la foto real del río actualmente y cómo irían localizadas las dársenas sobre el caudal activo del río.
Además de eso, quiero solicitar entonces que con un intercambio de ideas antes de la exposición, se dice que la zona a intervenir del río es la denominada por las referencias bibliográficas en ideología como etapa de madurez, y esta es definida como vital o el corazón de todo río y controla el comportamiento del mismo y sus valores ecológicos. Por lo tanto, es de suma importancia que este sector que empiecen a intervenir le digamos definitivamente no a la licencia ambiental que están solicitando. Además de ello, quiero acotar y recomendarle a las comunidades de los municipios que deben considerar en su esquema de ordenamiento territorial la no explotación de material de río por medios mecánicos, que quede consignada para el futuro, que es como se hace. Y por último, quisiera hablar en este corto de que sí requiere a Sorribú como tal que nos tengan información sobre el contenido que piensan ceder la Maningru a los usuarios, a los areneros, cuando hablan de un proyecto del 2018, hablaba la concejal, en el cual ellos dicen que empiezan a cederle y que está a la hora que nadie conoce en qué va a consistir ese título, que me imagino que tiene concesión, y si esta licencia les pasa, vendrían a buscar esa licencia para poderles cumplir a los areneros de la zona de Andalucía. Me faltaban dos cositas. Una, podemos ver el comportamiento multianual mensual del caudal del río Bugalagrande, años 1976-2017, estamos hablando de 41 años. Qué coincidencia, igual al número de dársenas. Información extraída de la información de la CBC y soportada en el estudio de ellos, en el cual efectivamente estamos viendo que en los meses de enero tenemos 5 metros cúbicos por segundo, febrero 3.1, agosto 4.33 y septiembre 4.3. Si estas son tomadas más o menos a 10 kilómetros de la zona donde está la Bocatoma, y en la Bocatoma la primera toma legal o concesionada es el agua potable para los municipios, 1. 2, el agua para riego del distrito de Campo Alegre, que va por ahí mismo, el agua para riego de Azorribú. ¿Qué podemos entonces nosotros con este volumen tener cuando nos van a construir 41 dársenas, 5 kilómetros aguas arriba, donde fuera los sedimentos se va a quedar el agua? ¿Qué caudal podemos tener nosotros? Además de eso, esto es una foto del equipo que estuvimos en visita de campo para verificar todo esto que hemos presentado en el día de hoy, en el cual está la presencia de los ingenieros y los abogados que tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido de campo, y agradecerle mucho al equipo de los camarógrafos y las tomas que tuvimos para ello. Siguiente. Esto estamos en el sitio de lo que es la Bocatoma, que fue entregada en el mes de septiembre. Me recibí el 20 de diciembre mientras un acto público que se dio en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andalucía, donde quedaron algunas preguntas con la presencia de la señora representante del sector agrario, y en el cual además de eso vendrá para comentar más adelante las fallas que pudimos ver aguas arriba de eso, y no como el estudio que entregó la empresa que hizo el estudio en febrero entonces, en el cual manifiesta que efectivamente en la Bocatoma no va a pasar absolutamente nada aguas arriba de ella. Entonces, alerta con esto. Muchísimas gracias por su atención, y ahí queda consignado nuestro trabajo realizado con mucha responsabilidad a través de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras Azorribú, con 27 años en la zona y por la defensa de los recursos y la conservación de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande. Muchísimas gracias.